Saludos y bendiciones, que el Señor les continúe bendiciendo en esta preciosa tarde ya aquí donde nosotros estamos viviendo. Yo soy el pastor Robert Vega, pastor del ministerio Tiempo con Dios, y aquí estoy nuevamente para predicar la palabra de Dios. Y hoy vamos a poner una pausa en la carta a los Efesios porque estamos de celebración, estamos celebrando nuestro primer año de este ministerio, de Ministerio Tiempo con Dios. Estamos celebrando, estamos gozosos por la bendición que Dios nos ha dado. Podemos decir que hasta aquí el Señor nos ha traído, hasta aquí. Y quiero dar gracias enormemente a todos los que nos han apoyado en oración, con ofrendas, con todo. Nos han apoyado y gracias a ustedes, que el Señor les multiplique grandemente todo su esfuerzo, todas sus oraciones, y que les dé grandes bendiciones, no solamente aquí, sino en la vida venidera. Y también queremos celebrar juntamente con la iglesia en Venezuela, Tabernáculo de Dios, Barquisimeto, Venezuela, una misión que cumple hoy. Una iglesia se convirtió en una iglesia, era una misión, pero se convirtió en una iglesia que cumple hoy 10 años, están en su 10º aniversario, y nosotros tuvimos el privilegio de ser los fundadores de esa iglesia. El Señor en el año 2010 nos envió a mí, a mi esposa, a mis hijos, para fundar esa misión allá, y así es de gran bendición, ha permanecido. Gracias al Señor. Le quiero dar también gracias a todos los que apoyaron esa misión tan grande, aquellos que dieron también de su tiempo, de sus ofrendas, de sus oraciones, y nos enviaron. Quiero dar gracias al pastor Israel Sotolongo, a su esposa y todos los hermanos que nos apoyaron en esa época. Gracias también a ustedes les doy, porque nos enviaron allá como iglesia, y nosotros hicimos la labor del Señor que hoy en día permanece. También quiero dar gracias al pastor Johnny Delgado, a su esposa Milagros, que ellos fueron los pastores de esta iglesia allá en Venezuela por mucho tiempo. Después que nosotros nos fuimos, ellos quedaron instalados como los pastores, y lamentablemente el pastor partió con el Señor. Bueno, no lamentablemente para los que quedamos aquí, su familia y todo, la partida de él, pero realmente él es un gozo que está en la presencia del Señor. El año pasado nuestro hermano Johnny Delgado partió a la presencia del Señor, y quedaron en su lugar el pastor Jesús Moreno y su esposa Lorena, y ellos están haciendo una gran labor allí donde están. Dios los bendiga también grandemente a ustedes, y Dios bendiga también a los pastores Piña, que también siempre nos apoyaron de una manera muy especial. Dios les bendiga, mi amor en Cristo para ustedes. Los saludo desde aquí, ¿verdad? Les mando un abrazo y mil bendiciones. Que Dios les continúe bendiciendo grandemente. También quiero dar gracias al pastor Tona, su esposa, Elaine, todos ellos, Elías, todos ellos también nos apoyaron de una manera especial. Y siempre también nuestra amada hermana Maribí y nuestro hermano Ubaldo, su esposo, también siempre nos apoyaron y nos siguen apoyando todavía aquí en el ministerio en Houston, Texas, donde comenzamos también este precioso ministerio de Tiempo con Dios. Así que tal vez se me escapa alguien, les pido disculpas si alguien se me ha olvidado de darle las gracias, pero ustedes saben que como humanos a veces se nos olvidan las cosas. Pero que Dios les bendiga a todos, y les pedimos que nos continúen apoyando. Sus oraciones, por favor, lo necesitamos grandemente. Bendito y alabado sea el Señor. Ahora vamos a orar para comenzar a predicar la palabra del Señor, entregar este servicio, este momento al Señor, esta predicación, para que Dios sea el que hable a nuestros corazones y prepare la tierra del corazón de aquellos también que no conocen al Señor. Amén. Vamos a orar. Incline su rostro allí donde está. Padre, te damos las gracias en este día.
por la bendición, Señor, que nos das, la fuerza, la sabiduría, el empuje del poder de tu Santo Espíritu para poder estar parados aquí, predicando tu palabra. Te damos gracias por cada hermano, cada hermana. Te damos gracias por cada pastor, por cada evangelista, por cada misionero, por cada maestro, por todos los líderes de la iglesia, por todos, Señor, que han dado de su tiempo para que todas las cosas sean una realidad en ti. Gracias porque ellos son tus manos, tus pies, tu boca aquí en la tierra, son tus embajadores. Bendíceles grandemente. Pedimos también oración, Señor, y clamamos por aquellas personas que están enfermas, pasando por cualquier dificultad en este momento. En el nombre poderoso de Jesús, pedimos que tú toques sus cuerpos, Señor, y tú traigas sanidad en la vida de ellos, conforme a la voluntad santa tuya y divina, Padre. Entregamos, Señor, esta predicación, este momento, este servicio a ti, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén, dice toda la iglesia. Qué hermoso. Y fíjense, hicimos una pausa para celebrar y precisamente quería hablar, Dios puso en mi corazón de nuevo, hablar de un versículo que el Señor, un versículo bíblico que nos dio el Señor antes de nosotros partir para la misión allá en Venezuela, fundar la iglesia. Hay un versículo que el Señor me dio a mí y a mi esposa, que se encuentra en Juan capítulo 15, capítulo 15, versículo 16. Perdón, a mi esposa y a mí. Perdón. Entonces dice así la palabra del Señor. Juan capítulo 15, versículo 16. Juan capítulo 15, versículo 16. Dice así la palabra del Señor. Ustedes no me eligieron a mí. Más bien yo los elegí a ustedes y les he puesto para que vayan y lleven fruto, y para que su fruto permanezca, a fin de que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Qué hermoso, qué hermosa palabra. Ustedes no me eligieron a mí, más bien yo, dice el Señor, los elegí a ustedes. Fíjense ustedes que aquí, hermanos, iglesia, hay dos puntos importantes que debemos tratar en este punto. Nosotros no elegimos al Señor. Y lo voy a repetir. Nosotros no elegimos al Señor. Muchas personas o muchos de nosotros pensamos que el libre albedrío se refiere a que nosotros somos los que elegimos a Dios, lo cual es un error. No es así. Él es el que nos eligió a nosotros, como dice la palabra muy claramente. Nosotros no podemos elegir amar y servir a Dios por nuestra propia voluntad. No podemos, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos nosotros, la iglesia, en nuestros delitos y pecados. Así que un muerto no tiene la capacidad de hacer absolutamente nada. Está muerto. No tiene vida ninguna. Usted a un muerto le habla y el muerto, yo por ejemplo he dirigido varios funerales y cuando está la persona, ¿verdad?, muerta y el cuerpo, esa persona no siente, no respira, no hace nada, está totalmente muerta, hablando del cuerpo físico. Pero hablando de la parte espiritual, así mismo estábamos nosotros, la iglesia, como lo está el resto del mundo, muertos en nuestros delitos y pecados. Fíjense lo que dice la palabra del Señor, Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice así: en cuanto a ustedes, estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire. Sabemos que el príncipe de la potestad del aire es Satanás, ¿verdad? El espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Aquellas personas que andan a espaldas de Dios en desobediencia, ese es el espíritu que actúa en ellos. Muchos no lo saben, pero en realidad es la verdad. Es el espíritu que actúa en ellos y que actuaba antes
en nosotros. Ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo, gloria a Dios, que es el que actúa en nosotros. Y el versículo 3 dice: en otro tiempo todos nosotros vivíamos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente. Y por naturaleza éramos hijos de ira como los demás. Antes nosotros lo que sentíamos en la carne lo hacíamos y muchas veces no lo queríamos hacer, pero terminábamos haciéndolo porque éramos esclavos del pecado, de los pensamientos malignos, y eso nos llevaba, ¿verdad? El poder del pecado nos llevaba a pecar, ¿ok? Pero ahora nosotros hemos sido libres, alabado sea el Señor, libres para amar al Señor, libres para vencer la tentación en el nombre poderoso de Jesús. En nuestro estado natural de pecado original, todas las personas están en rebelión activa contra Dios, todos. Cuando nosotros nacemos con esa naturaleza inclinada hacia el mal, inclinada a pecar, inclinada a andar a espaldas de Dios. Por eso dice que que por naturaleza éramos hijos de ira. Acabamos de leerlo. Dios estaba airado con nosotros, la iglesia, antes. Estaba con nosotros airado como lo está con los pecadores no arrepentidos. Nosotros somos pecadores arrepentidos, pero el Señor está airado ahora con los pecadores no arrepentidos. Por eso que el Señor te dice: arrepiéntete, ven a mí, pon la fe en mí, abre tu corazón, pon la fe en mí, arrepiéntete de tus pecados antes que sea demasiado tarde. Acuérdese que tenemos libertad como seres humanos. Todos nosotros tenemos la libertad de escoger en cuanto a los asuntos de esta vida. Por eso escogemos mal. Por eso es que nosotros escogemos mal, porque tenemos ese libre albedrío. Cuando nosotros no somos cristianos, escogemos mal. ¿Por qué? Porque nosotros escogemos andar a espaldas de Dios. Por eso escogemos mal. Escogemos andar a espaldas de Dios. Si pudiéramos escoger entre ser salvos o no, nunca escogeríamos ser salvos. Por eso es que el Señor tiene que tomar la iniciativa. Nunca escogeríamos amar a nuestro prójimo y nunca escogeríamos a Jesús. Qué triste la condición del ser humano que no está regenerado. Qué triste es la condición de la persona que vive atada al pecado, que vive atado, esclavo a Satanás. Pero no se entristezca, aquí está el Señor para salvar. El Señor está para romper las cadenas que te están oprimiendo, que te oprimen a los vicios, que te oprimen al pecado. El Señor tiene el poder para libertarte si te arrepientes y pones la fe en Jesús, que es el único que puede libertarte y darte vida y vida en abundancia. Bendito y alabado sea el Señor. Porque la naturaleza de nosotros como seres humanos es contraria a los deseos de Dios. Es contraria a los deseos de Dios. Por eso es que usted se levanta en la mañana y muchas veces usted quiere ir a la iglesia y el cuerpo no quiere ir. No quiere ir. Usted invita a las personas, las invita. El único que puede traerlas es el Espíritu Santo de Dios. Nosotros predicamos y oramos, pero el milagro lo hace el Señor en el corazón. Nosotros no podemos andar atrás de las personas. Nosotros le predicamos, oramos, les amamos, pero la obra final la hace el Señor. El Señor es el que trae a su iglesia. El Señor es el que salva. La salvación es del Señor. La salvación, vuelvo y repito, es del Señor. Por eso es que Él nos elige. Él nos elige, no nosotros lo elegimos a Él, sino que Él es el que nos elige. Dios y solo Él es el que tiene que tomar la iniciativa de regenerarnos, resucitarnos espiritualmente, quitar el corazón de carne y quitar el corazón de piedra y poner
un corazón de carne, un corazón sensible a Él, a sus deseos y salvarnos de la condenación eterna, hacia donde todos se dirigen, los que no se han arrepentido, donde todos ellos se dirigen. Si no se arrepienten, un día abrirán los ojos allí. Cuando cierren sus ojos aquí en esta tierra, los abrirán allí, en el mismo infierno. Lamentablemente será demasiado tarde. Y esto se lo digo con amor. ¿Sabe por qué le digo la verdad? Porque le amo. Porque nosotros hemos comenzado este ministerio con esa decisión de predicar la palabra de Dios. Todos los que quieran, de todo corazón, conocer a Dios, conocer su palabra, vengan con nosotros. Vengan con nosotros. Nosotros estamos comprometidos a predicar totalmente la palabra de Dios, de Génesis a Apocalipsis, sin quitarle nada, sin ponerle nada. No solamente una parte, sino todo el consejo de Dios. Para que su vida sea transformada y usted no le sirva a un Dios imaginario. Hay personas que le están sirviendo a un Dios imaginario que está solamente en sus mentes o en cualquier libro. Ese no es el Dios verdadero, el Dios de la Biblia. Hay que conocer al Dios de la Biblia. Y la manera que puedes conocerlo es a través de su palabra. Y aquí estamos comprometidos para darte palabra de Dios que va a cambiar tu vida, que te va a traer a la verdad. Muchas veces la verdad es dolorosa, pero después trae gran gozo. Después trae gran gozo a tu vida, porque te restaura, te transforma y te hace más a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él vino a buscar lo que se había perdido. Y eso somos todos nosotros. Él no vino a hacerte millonario, como a veces dicen. No, Él no vino a hacerte millonario. Él vino a salvarte, a buscar lo que se había perdido, dice la Biblia. Y eso somos nosotros. Un corazón sensible a Dios, un corazón sensible a Él, a sus deseos, está siempre dispuesto a escuchar la voz de Dios. La reprensión es buena para nosotros como cristianos, como hijos de Él, porque nos cambia, nos hace más como Él. Yo personalmente quiero la verdad de Dios, así me duela, porque yo no quiero vivir en una mentira. Tampoco nosotros queremos que ustedes vivan en una mentira. Por eso estamos comprometidos a predicarle la palabra completa de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 4 dice: asimismo nos escogió. Fíjese que el Señor nos escoge. Qué privilegio tan grande. En Él, antes de la fundación del mundo, porque Él es un Dios omnisciente que todo lo sabe, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, porque quiso hacerlo. Él te amó porque Él quiso. Él te salvó porque Él quiso hacerlo, no porque tú eres más bueno que el otro, no porque yo tengo un corazón así. No. El Señor salva a quien quiera, el peor. A veces vemos la persona, el peor asesino, la peor escoria de este mundo. Y el Señor lo salva y lo transforma en un siervo o una sierva de Él. Él conoce la condición del ser humano. Nosotros no tenemos ningún mérito en la salvación. Él nos salva porque Él quiere salvarnos. En su soberanía, porque Él todo lo conoce. Ahora, iglesia, imagínense ustedes que son, como dice la palabra en 1 de Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10, dice que ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. Mire lo que dice el Señor, escuche bien. Nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No para que simplemente estamos salvos,
Yo hablaba con una persona y decía, no, ya nosotros somos salvos y el Señor va a salvar a aquellos. Sí, el Señor va a salvar a aquellos, pero tú tienes la responsabilidad de hablarles y orar por ellos. El Señor los salva, pero nosotros tenemos la responsabilidad de hablarles, de accionar, de buscar al perdido. Tenemos la responsabilidad como iglesia. Fíjese que dice, ustedes en el tiempo pasado no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. ¿Se da cuenta? Ahora usted que ha sido llamado de las tinieblas a la luz admirable del Señor, ahora eres pueblo de Dios. Ahora somos pueblo de Dios. No habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Qué hermoso. Escuchen muy bien. Nosotros no deseábamos a Dios. Nosotros no deseábamos a Dios. Es más, nosotros deseábamos hacer la voluntad del que era nuestro padre, el diablo, por la naturaleza. La naturaleza de nosotros. Antes, cuando no éramos salvos, nosotros deseábamos hacer la voluntad del que era nuestro padre, el diablo. Si antes éramos adúlteros, ladrones, tramposos, mentirosos, borrachos, asesinos, practicábamos la homosexualidad o el sexo ilícito, éramos del diablo y los deseos de él queríamos hacer siempre. Siempre, eso no nos saciaba. Queríamos siempre hacer lo malo, lo que está contrario a Dios. ¿Por qué? Teníamos una venda. Pero el Señor nos abrió el entendimiento. Nos dio la oportunidad. Por eso es que tenemos que ser tan agradecidos con Dios. Nosotros nunca podremos pagarle al Señor lo que Él ha hecho por nosotros. Lo único que nosotros podemos hacer es alabarlo, darle gloria diariamente y servirle de todo corazón. Jesús le dijo a los judíos que no querían ni servirle ni que creían en Él: ustedes son de su padre el diablo y quieren satisfacer los deseos de su padre. Juan 8:44. Eso es lo que los judíos que no querían creer en el Señor, que los rechazaron, eso es lo que ellos decían. El Señor les dijo eso. Ellos querían hacer solamente la voluntad de su padre, el diablo. Y así también éramos nosotros hasta que el Señor nos hizo libres. Nos hizo libres totalmente, hermano. Y esa es una razón para andar gozosos, alabar al Señor en todo tiempo, ser agradecidos, tener un corazón agradecido delante de Él. Jesús dijo así que si el Hijo los hace libre, ustedes son verdaderamente libres. Verdaderamente libres. No importa donde quiera que tú estés en una cárcel, pero si el Señor te ha hecho libre, eres verdaderamente libre. Tal vez estás preso en la carne, pero no estás preso en el Espíritu. En el Espíritu eres libre, porque el Señor realmente te ha hecho libre. Iglesia, el Señor nos ha hecho libres y nos ha puesto para que vayamos y llevemos frutos. No se crea que nada más nos ha hecho libre el Señor para que nos quedemos simplemente gozándonos de la salvación. Y no. Nos ha hecho libre y nos ha dejado aquí para que nosotros trabajemos y seamos sus testigos. Escuchen muy bien lo que dice. El Señor nos ha salvado y nos ha dejado aquí para que seamos sus manos, sus pies, su boca, para que demos testimonio, para que demos frutos. ¿Y cuáles son los frutos de haber sido salvos? Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 24. Pero el fruto del Espíritu es gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Usted está viendo? La hemos crucificado, esta carne que nos llevaba antes a pecar. Los deseos de la mente y de la carne lo hacíamos deliberadamente, pero ahora no lo hacemos, nos duele pecar, porque somos de Cristo, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Bendito sea el Señor.
La única manera en que podemos producir estos frutos que el Señor desea en nosotros es que hayamos sido salvos. Una persona que no ha sido salva todavía no puede producir estos frutos. Estos frutos son el resultado del proceso de santificación en la vida del creyente. Y solamente el creyente genuino y verdadero puede producir esos frutos. Por otro lado, se manifiesta también en ese creyente verdadero, consagrado, que entiende que esto es un caso de vida o muerte, el predicar la palabra de Dios. Se manifiesta el deseo ardiente en el corazón de hacer la voluntad de Dios con lo que le queda de vida. Nosotros hemos decidido eso. Con lo que nos quede de vida, darlo todo para el Señor, darlo todo para la obra de Dios. Porque hemos entendido que tantas almas se van sin Cristo. Cada minuto mueren personas sin Cristo en su corazón y se van a la condenación eterna, se van al infierno, se van a una eternidad sin Cristo. No te dejes engañar, no te dejes engañar. Habla de Cristo, porque ese es el deseo del Señor. Ese es el deseo del Señor. Esa persona está consagrada, ora, estudia la palabra, testifica del Señor. Entiende lo que es la obra de Dios. Tenemos que trabajar, tenemos que hacer muchas cosas, yo entiendo eso, pero tenemos que sacar tiempo para Dios, porque Dios nos va a llamar a cuenta qué hiciste con lo que te di. ¿Qué hiciste con el mandato que te di? ¿Qué hiciste? El Señor nos va a llamar a cuenta, porque muchos se van a una eternidad sin Cristo. Y tú y yo somos responsables de eso. Por otra parte, Jesús dijo que ese fruto permanecería. Ese fruto que nosotros llevamos permanecería. Y les he dado un fruto para que ese fruto permanezca, dice el versículo 16. Una de las características de servir a Dios es que los resultados tienen valor eterno. Tienen valor eterno. Todo lo que nosotros hagamos para Dios tendrá recompensas en la eternidad. Tal vez no las reciba aquí, ni las vea aquí, pero las verá en una eternidad. Cuando estemos allá con el Señor, dice la palabra que va a haber galardones, va a haber regalos. Y aquellos que han sido fieles al Señor serán premiados. De que no se dejen engañar, hermanos, por las riquezas de este mundo, los afanes de este mundo, que son perecederos. Lo dice la palabra del Señor. Conságrese cada día más a Cristo y siga adelante predicando la palabra. Usted no tiene que ser pastor, ni evangelista, ni misionero. Usted simplemente tiene que ser un cristiano consagrado y abrir su boca a testificar. No necesita ser teólogo. Lo único que necesita es que su testimonio y 2 o 3 versículos y en el nombre de Jesús hablarle a la gente, hablarle a las vidas. La palabra de Dios tiene poder. El Espíritu Santo que vive en usted tiene el poder para cambiar y el Señor va a salvar. Pero nosotros somos el instrumento de Dios. El apóstol Pablo le escribió a los romanos, escuchen muy bien, en el capítulo 1, versículo 13 al 16, dice: quiero que sepan, amados hermanos, que me propuse muchas veces ir a visitarlos, pero hasta el momento me vi impedido. Mi deseo es trabajar entre ustedes y ver frutos espirituales tal como he visto en otros gentiles. Acuérdense que hemos aprendido que nosotros somos los gentiles, los judíos, ¿verdad? Están los judíos, dice la palabra del Señor, pero nosotros, todo el resto del mundo, somos los gentiles, que es lo que se refiere la palabra del Señor. Pero miren lo que dice el versículo 14, dice: pues siento una gran obligación. El apóstol Pablo sentía una obligación, tanto con los habitantes del mundo civilizado como los del resto del mundo, con los instruidos y los incultos por igual,
Así que estoy ansioso por visitarlos también a ustedes, que están en Roma, para predicarles la buena noticia. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y después al gentil. Pablo en el versículo 14, él dice que sentía, hermanos, una gran obligación con los habitantes del mundo civilizado, pero también con el resto del mundo. La principal obligación que él sentía era predicarles las buenas noticias acerca de Cristo, o el Evangelio, que es lo mismo, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ese es el Evangelio. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Tenemos la misma obligación nosotros los creyentes hoy en día? Pregunto. ¿Sentimos la misma pasión que sentía Pablo por predicar la palabra de Dios? O tal vez sentimos más pasión por hacer cualquier otra cosa, menos servirle al Señor. Entonces, como cristianos necesitamos revisar nuestras vidas, hermanos, a ver cómo están. Escuche lo que dijo nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos en Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándole a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. El Señor nos dice, vayan y hagan discípulos. Es un mandato, es un deber de cada uno de nosotros como cristianos. Vayan y hagan discípulos. Segunda de Corintios capítulo 5 del 18 al 20 dice que Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Oiga como dice la palabra del Señor. El Señor nos ha dado la tarea a nosotros de reconciliar a la gente con Él, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Usted es un embajador de Cristo, una embajadora de Cristo. Aleluya. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Él no usa otra cosa. Nos usa a nosotros. Tenemos el privilegio de haber sido llamados por el Señor. Él nos usa a nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos a la gente, vuélvanse a Dios, arrepiéntanse y vengan a los pies de Cristo, porque el día se acerca. Cuando vas a partir, a cerrar tus ojos aquí en esta tierra, te presentarás. Tal vez los abrirás en el infierno, pero tal vez los abrirás en la presencia del Señor si te arrepientes hoy y aceptas a Cristo como tu Salvador. Amén. Porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, todo lo que nosotros vayamos a hacer para Dios, tenemos que hacerlo en la gente. Dedicarnos a amarlos, a servirles, pero lo más importante, a predicarles el Evangelio. Podemos darle todas las cosas materiales de esta vida, pero si no les damos el Evangelio, si no les predicamos el Evangelio, ellos quedan incompletos. Porque todo lo que usted puede ver es pasajero, pero lo que usted no puede ver es eterno, y la salvación es eterna. La gente necesita a Cristo en el corazón para poder ser salvos, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios les bendiga. Oremos. Padre, te damos gracias en este momento por tu palabra, Señor, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias, Señor, porque nos llamas
a ser tus manos, a ser tus pies, a ser tu boca. Hemos tenido el privilegio de ser llamados para ser testigos tuyos, Señor, en esta generación y en este momento de la vida. Yo te pido que bendigas a cada hermano, a cada hermana y a aquel que todavía no se ha arrepentido, Señor, tú lo toques y lo salves. En el poderoso nombre de Jesús te lo pedimos y todos decimos amén y amén. Gracias por haber estado aquí en Ministerio Tiempo con Dios. Nos vemos la semana que viene. Y como siempre les recuerdo que no pasen 24 horas sin que tengan un tiempo con Dios. Dios les bendiga.